Está con nosotros en esta parte del programa Iván Briscoe. Él es director para Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. Es una ONG dedicada al análisis y a la solución de conflictos. Señor Briscoe, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho placer estar con ustedes, gracias. A mí me gustaría comenzar preguntando, porque tuve la oportunidad de leer alguna entrevista que le hacían, en este problema de Venezuela, ¿cuál es la salida? Es decir, a este conflicto que viene desarrollándose durante tantos años, pero evidentemente con una intensidad de crisis en los últimos 60 días, ¿cuál es la salida para Venezuela? La salida se ve muy difícil en este momento, seamos honestos. Aunque los cancilleres de la Organización de Estados Americanos se están reuniendo, charlando y hablando, debatiendo una resolución en el conflicto, sobre el conflicto de Venezuela, todos están insistiendo en la necesidad del diálogo, de un gran pacto nacional, como decía la canciller de Colombia, por ejemplo. La realidad es que este pacto, este acuerdo, esta posibilidad de diálogo se ve más lejos que nunca. El gobierno, en su intransigencia, ha insistido en una asamblea constituyente para cambiar las reglas constitucionales democráticas del país. Y en este punto la oposición no ve ninguna razón para salir de las calles, para salir las protestas que están montando, como usted han descrito en su programa, todos los días. Y en este momento se ve muy difícil. La esperanza principal de la comunidad internacional y de la oposición es que una parte significativa del gobierno, del régimen chavista actual, decide que es mejor abogar por la paz, la moderación, que insistir en cambiar las reglas democráticas del país y seguir con la represión que existe actualmente. Eso es la esperanza, por lo menos, pero no se ve claramente que lo va a ocurrir. No veo yo que una parte significativa del chavismo, Jairo, pueda asumir esa posición. Es decir, hay voces representativas que están jugando un papel importante. Por ejemplo, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, algunos representantes de lo que en un momento se llamó el chavismo light, que incluye politólogos, articulistas, pero digamos, no otro representante. ¿Qué peso puede tener en esto la fiscal general, por ejemplo? Yo creo que en estos momentos es el peso que da abrir la puerta para filtrar o por lo menos permitir que otros miembros significativos de la nomenclatura de la dictadura tomen ese camino y tengan una vocería pensando en términos históricos. Pero yo creo que esa puerta se puede ampliar y el punto detonante, siguiendo el análisis que hace el director de Crisis Group, estaría con un militar. No importa el rango, no un militar de baja categoría o por lo menos de un rango inferior. Estaremos hablando de un general que diera el paso al costado, que permitiera de una manera mostrar que existe dentro o al interior de la Fuerza Pública Bolivariana una organización que no es homogénea. El chavismo ha sido muy hábil en mostrar algo, Idania, que sus fuerzas militares, especialmente la Fuerza Bolivariana, es una institución homogénea que apuesta 100% por Nicolás Maduro. Donde se muestre un militar que no haga parte de eso, yo creo que esa puerta que abrió la fiscal sería muy importante. Señor Briscoe, la Fuerza Armada, los militares, ¿juegan para usted también un papel dentro de todo este escenario? Absolutamente esencial en el desenlace final de lo que va a pasar en Venezuela. Mira, hasta ahora hemos tenido protestas, represión, violencia, saqueos y un saldo de casi 60 muertos. Pero podría ser mucho peor en el futuro. Y es por eso que las Fuerzas Armadas, sí, en toda probabilidad, van a jugar un papel absolutamente clave en decidir el destino del gobierno. Actualmente, la represión de las protestas está en manos de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y los colectivos, la milicia prochavista que existe sobre todo en Caracas y las grandes ciudades. Si ocurre que a lo largo del tiempo estas protestas siguen, la violencia sigue y llaman a las Fuerzas Armadas a reprimir, en ese momento creo que vamos a ver las fuerzas tomar una decisión fundamental. Existen 2000 generales
en las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay muchos generales de ellos que van a sentir un nivel de rechazo, repudio al gobierno en este momento. Pero depende del momento en cuando el gobierno llama a su apoyo para reprimir directamente. Hasta ahora no hemos visto eso, salvo unos casos excepcionales. Pero es la esperanza de la oposición, sobre todo los líderes de la oposición, que las Fuerzas Armadas pueden defender los derechos civiles y políticos del pueblo. Bueno, recordemos también que hay una fuerza armada señalada, acusada de tener vínculos con el narcotráfico. Particularmente el ejército, ¿no? Esto no podemos dejarlo de lado, porque eso también es, digamos, forma parte de este ajedrez que estamos viendo en Venezuela. Sí. Y Dania, sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta que un sector importante del ejército logró consolidarse en la cúpula militar, especialmente por el dinero que recibió de sus vínculos con el narcotráfico, ese proceso de venta de impunidad, armas y drogas entre Colombia y Venezuela. Hay que tener en cuenta que las trazas de la última década, especialmente las que presenta el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre las formas en las cuales transita la droga producida en Colombia a Venezuela y de ahí a Centroamérica, Estados Unidos, ha sido determinante. Ese dinero sirvió para comprar conciencias y tener la capacidad de estar en la cúpula. Ese factor es determinante y por eso es interesante, Dania, enlazar lo que hablábamos también con el embajador Arria. Hay que hablar también de sometimiento. Hay que buscar un mecanismo que le permita a estos militares que se enriquecieron y que tienen a sus familias en condiciones superiores al estándar de vida en Venezuela, encontrar un mecanismo para entregarse y facilitar una salida. El tema de los sometimientos no es una herramienta de golpe, es una herramienta que manejada hábilmente puede traer hacia el lado democrático a militares que perdieron su honor. Bueno, hay quien dice, señor Briscoe, que quizás la represión cruenta que estamos viendo en estos días es porque finalmente hay un régimen defendiendo la única alternativa que tiene. Es decir, las cabezas visibles del gobierno en Venezuela están señaladas en el exterior, muchos tienen sanciones, sí. Otros tienen alerta, muchos no van a poder salir de Venezuela. Es decir, también están defendiendo de alguna manera la única oportunidad de vida que tienen, por decirlo de alguna forma. Es cierto lo que usted dice, que son los líderes del régimen, varios de ellos, incluyendo el vicepresidente, que tienen cargos criminales en su contra de Estados Unidos, son acusados de varios crímenes, no ven otra oportunidad, otra posibilidad, otro futuro fuera del gobierno. Es miope esa visión porque, por supuesto, hay movimientos de izquierda, progresistas, revolucionarios, que han salido del poder y han vuelto después. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero a pesar de eso, es evidente que ellos quieren atrincherarse en el poder. En ese caso, hay que pensar en programas de amnistía o exilio. Es algo que es muy difícil discutir abiertamente, es muy difícil que la oposición venezolana plantea eso, que van a dar un exilio, una amnistía a líderes que para ellos son responsables de grandes abusos de derechos humanos. Pero para el futuro político del país tiene que ser uno de los mecanismos que existen. Y no es extraño a la historia política de Venezuela que existen estos mecanismos. Hay que acordar que el dictador de los años 50 se fue en exilio a España. O sea, es un mecanismo conocido. Claro, es un mecanismo conocido, señor Briscoe, pero es difícil vender la amnistía al pueblo venezolano. Es decir, cuando se menciona la palabra negociación, la reacción, digamos, en redes sociales y en una buena parte de la sociedad venezolana, es un sentimiento de traición. Es como si la oposición negociando fuera a traicionar los 60 muertos, por ejemplo, que han dejado, esos 60 personas que han dejado su vida en estos días. ¿Cómo manejar ese factor en un conflicto como este? Porque sin negociación no habrá salida. Entiendo totalmente el rechazo de la oposición a la negociación. Se sienten extremadamente defraudados por lo que pasó con el último proceso de diálogo, que era patrocinado por el Vaticano.
Y la idea de entrar otra negociación en que el gobierno va a incumplir y después va a volver a un declive autoritario es algo que les causa mucho rechazo. Pero lo que insisto es la posibilidad hoy en día de que el conflicto en Venezuela se empeora, que los niveles de violencia crecen, que los pueblos del interior, como hemos visto ya en Táchira, en Barinas, en Zulia, que esos pueblos y provincias se convierten en lugares donde hay mucha violencia y represión abierta, significa que es importante en este momento, si es posible, tener un partenario, un socio confiable del lado del gobierno, sentarse a discutir los términos de un, no lo llamo una transición directamente, pero los términos de un acuerdo para elecciones y respeto de los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos. Si no se hace una negociación, la posibilidad de ver partes del país caer bajo el control de grupos armados, de ver más represión aún en Caracas, de ver un éxodo de migrantes saliendo del país por la violencia y por la falta de comida, la falta de alimentos, no hemos hablado de eso. Es un tema muy grave que se va empeorando en este momento por las condiciones del país. En todo esto es absolutamente esencial hacer lo posible para prevenir ese declive. El problema es la confianza. ¿Cómo se puede confiar en un gobierno que quiere reescribir las reglas democráticas? Entonces, bueno, es que hay que buscar posibilidades, entradas y insistir del lado internacional y nacional en la importancia de sentarse seriamente con apoyo de ciertos países claves para negociar. Jairo. Y Dania, eso tiene nombre propio. Sin lugar a dudas entiendo la preocupación que se genera en la oposición, la preocupación que se genera en un sector importante de la sociedad, pero hay un concepto que se llama las negociaciones diplomáticas paralelas. Es un ejercicio que se ha hecho en otros casos, en América Latina especialmente, en donde un sector o un tercer país ofrece mecanismos para que este sometimiento a la justicia tenga efectos jurídicos en el país y permita sacar a esos protagonistas de tal manera que se desencadenen los acontecimientos políticos y logremos una transición. Si uno mira lo que pasó por lo menos en un momento muy crítico en El Salvador, hay que tener en cuenta la postura que jugó México y Francia, donde dijeron vamos a dar un reconocimiento especial al frente si ustedes no llegan a unos avances particulares y vamos a desmontar por completo el apoyo que tienen y vamos a buscar la paz. Y Dania, por eso lo que ocurre hoy, en estos momentos, en el seno de la OEA, es muy importante llegar a consensos para que países que puedan jugar un papel determinante al momento de ofrecer sometimiento y sacar a personajes para garantizar la transición estén vigentes. Salvador jugaría un papel importante, el propio Bolivia, Ecuador, son países aliados de Venezuela que son cómplices de lo que ocurre en esos países, pero tampoco quieren pasar a la historia como personas que fueron determinantes en la violación de los derechos humanos. Yo creo que las acciones diplomáticas paralelas nos pueden garantizar sometimiento de ciertos militares, la salida y contar lo que ocurre. Pues todo esto es parte del proceso que Venezuela tiene por delante, del proceso en el cual está inmerso. Usted, señor Briskov, usted decía que no quería mencionar la palabra transición, pero en otros procesos, cuando se abre una negociación, hay una transición y hay representantes para esa transición de lado y lado, tanto del lado, en este caso, del lado del gobierno y del lado de la oposición, porque son estos grupos que se reúnen los que permiten buscar quiénes van a tener salvoconducto, quiénes no lo van a tener. Es decir, eso es por lo menos lo que hasta ahora me han explicado. Este es un proceso y en este momento lo más importante es lograr las básicas reglas para avanzar. Las reglas más básicas, el nivel más bajo de confianza que se puede construir entre gobierno y oposición se basará en las elecciones, en un calendario claro de elecciones
y la abolición del intento de reescribir la Constitución actualmente. Entre sacar del plano público la propuesta de reescribir la Constitución y poner un calendario de elecciones, creo que hay la base para después discutir otros temas esenciales. Ayuda humanitaria, la lucha contra el crimen organizado en el país, la liberación de los presos políticos, que es otra prioridad. Pero va a avanzar en etapas. Y me gusta mucho lo que ha dicho Jairo. La importancia de tener aliados de toda la región, de los países bolivarianos y los otros países de la región, para apoyar al proceso. Y no lo llamo transición, porque al final, si las elecciones ocurren y los chavistas, milagrosamente, francamente, si ellos por milagro ganan las elecciones, entonces tienen el derecho de quedarse en el gobierno. Pero lo dudo mucho que eso va a pasar, y eso es al final es la base del problema actual, que el gobierno no quiere elecciones, porque va a perder. Pero por el momento creo que hay que pensar en la restauración de las reglas democráticas como una prioridad, y después entrar en todos los otros temas. Y si hay un cambio de gobierno, y antes las elecciones, cuando hay la posibilidad de un cambio de gobierno, hablar de los términos de la transición, del cambio de poderes, de la continuidad en algunas instituciones, los cambios en otros. Y este será un proceso más adelante que tendrá que contar con el apoyo de la comunidad internacional. Evidentemente. Jairo quería acotar algo. Dos comentarios breves. Sin duda, yo estoy de acuerdo con Iván. Creo que el análisis que él hace de lo que puede suceder, especialmente con el concepto milagro, pues sí, yo creo que todos creemos en los milagros, pero pedirle un milagro al chavismo yo creo que en estos momentos es un imposible ético. Pero, Dania, yo quiero hacer otro comentario, y está relacionado con lo siguiente. El término transición está atado a la dictadura. Si uno mira los textos clásicos, tipo Samuel Huntington, que hace muchos años, cuando yo era estudiante, me fascinaba, él decía que el momento preciso para determinar cuándo hay una dictadura y una democracia es el perfil de la transición. En los conflictos armados y en las negociaciones que hubo en Centroamérica y en Sudamérica no hubo etapas de transición por un motivo, no hubo dictaduras. Yo creo que la palabra transición tiene un efecto negativo muy fuerte y afecta al chavismo, afecta a los militares y puede hasta afectar a la sociedad civil. Quizás lo que tenemos que pensar es en un proceso que nos permita revertir la dictadura mediante elecciones universales, secretas, libres y con presencia internacional. Bueno, es justo una de las cosas que están pidiendo los cancilleres, los países que apoyan una de las propuestas. Esta es la que ha llevado Perú, Canadá, México, Argentina, entre otros. Quiero darle las gracias a Iván Briscoe, él es director para Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes.